Bueno, ahora que tenemos instalado Visual Studio Code como te mostré en el video pasado, te voy a ir mostrando algunas extensiones para que le agregues al programa y que te van a servir en toda tu carrera como programador. Para hacer esto decidí hacer un video por cada extensión que te recomiendo, explicándote bien cómo funcionan y cómo configurarlas. Así no tenés que ver un video explicado a medias sobre extensiones que no tenés ni idea para qué sirven ni cómo usarlas, y en cambio vas a tener un video específico por cada extensión que quieras instalar. Y también si no querés instalar alguna, no tenés que estar adelantando un video y simplemente directamente ni lo mirás. Pero pará, Santi, no tengo ni idea de qué es una extensión ni para qué me van a servir. Bueno, las extensiones son agregados que le podemos poner al Visual Studio Code que nos agregan funcionalidades que no vienen por defecto en el programa. Sería como comprar una batería externa para un teléfono o polarizarle los vidrios al auto. Nos agregan funcionalidades extra que no teníamos con el producto inicial. Y antes de que preguntes, las extensiones del Visual Studio por lo general son gratis. ¿Y cómo las conseguimos? Bueno, es súper fácil. Abrite el Visual Studio Code si todavía no lo iniciaste. Te vas a ir a la barra de arriba de acá y vas a hacer clic en View. Ahora vas a ir hasta Extensions y cuando le hagas clic te va a abrir este bello sidebar con todo el marketplace de las extensiones. Y si querés buscar alguna específica, simplemente pones el nombre en este input que aparece acá. Y con esta breve introducción ya estás listo para instalar extensiones en Visual Studio Code. Acordate que no es necesario tener instaladas extensiones para programar, pero en los próximos proyectos que hagamos vas a ver que yo uso extensiones, así que te recomiendo que las vayas instalando y viendo cómo funcionan. Igualmente las podés ir instalando a medida que vayamos avanzando con los proyectos, por eso es también lo de los videos por separado. Y hablando de instalar, pasemos a instalar algunas extensiones.